¿qué tal? ¿Cómo están? En este módulo, el número 3 del curso, vamos a conocer el manejo de las animaciones dentro del PowerPoint. El programa nos da la opción de crear animaciones para que los objetos entren a la diapositiva, también para que los objetos se resalten o se destaquen en algún momento dentro de la diapositiva, y también te da la opción de crear animaciones para que el objeto salga de la diapositiva. Entonces son tres tipos de animaciones que tú puedes añadirle a los objetos de tu presentación. Vamos a ver cuál es el procedimiento. Para mostrarte el manejo de los efectos de animación en PowerPoint, voy a utilizar una presentación con la que trabajamos en el módulo anterior. Es la presentación sobre la empresa ficticia llamada Geyesa o Geyesa. Y aquí vamos a aplicar los efectos de animación para hacer la presentación más dinámica, y también vamos a conocer de qué manera pueden ayudarnos estos efectos de presentación al momento de exponer un tema. Muy bien, voy a comenzar con la diapositiva de título. En la diapositiva de título tengo varios objetos. Tengo, en primer lugar, el logotipo. En segundo lugar, tengo el nombre de la empresa, que es un cuadro de texto. En segundo lugar, el nombre del autor de la presentación. En este caso está mi nombre. Entonces, son tres objetos que yo puedo animar dentro de esta diapositiva. Bien, para esto me voy a ir a la pestaña Animaciones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la pestaña Animaciones, lo primero que salta a la vista es esta galería de animaciones. Bien, esta galería te puede servir siempre y cuando quieras aplicarle un solo efecto de animación al objeto. ¿A qué me refiero? Dentro del programa tienes tres tipos de efectos de animación. Primero está el efecto de entrada, ¿sí? El efecto de entrada, que es aquel efecto con el que el objeto ingresa a la diapositiva. Luego tienes el efecto de énfasis, que es un efecto que ocurre mientras el objeto está en la diapositiva, como por ejemplo aumentar de tamaño, o de repente moverse, o de repente girar. Tengo varios efectos dentro de esta categoría, y ocurren siempre cuando el objeto ya está en la diapositiva y necesitas resaltarlo o destacarlo de alguna forma en un momento determinado. Y luego tengo la tercera categoría, que son los efectos de salida, ¿sí? La categoría salir, que están todos los efectos de salida que me proporciona el programa. Es para que el objeto, como lo dice su nombre, salga de la diapositiva. Tú puedes insertar a un objeto uno de estos efectos. Puedes insertarle dos o tres de estos. O sea, uno de entrada, uno de énfasis y uno de salida, o solo uno de entrada, o solo uno de énfasis, o solo uno de salida, o combinar dos de ellos, ¿sí? Bien, si es que vas a utilizar este panel únicamente te va a permitir ponerle un solo efecto a cada objeto. Vamos a hacer la prueba. Voy a ponerle al logotipo, a la imagen del logotipo, voy a ponerle un efecto que se llama barrido. ¿Sí? Es un efecto de entrada. Ahí está. Si proyecto la presentación, se ve de esta forma. Acá la diapositiva aparece sin el objeto animado porque le he dado un efecto de entrada. Entonces el objeto recién va a entrar cuando yo vuelva a hacer clic en la diapositiva, porque así está configurada la presentación, que avance cuando uno hace clic. Bien, entonces clic en la diapositiva y aparece con el efecto de barrido. Entonces, si a este objeto yo quiero ponerle otro efecto, que sea por ejemplo el efecto de énfasis llamado tambalear, le hago un clic y ahí está. Si proyecto, ahí ven que el efecto de entrada desapareció. Solamente se queda con el efecto llamado tambalear. Si hago un clic dentro de la presentación, el objeto se va a mover.
Entonces, solamente me permite poner un efecto de todos ellos, ¿no? De todas las tres categorías, un solo efecto. ¿Cómo hago entonces para insertar más de un efecto en un mismo objeto? Para esto, debes hacer clic en el botón que dice agregar animación. ¿Sí? Con agregar animación tú ya puedes poner un efecto de cada categoría al mismo objeto. Vamos a hacer la prueba. Aquí yo ya le puse un efecto de énfasis y aquí voy a agregarle un efecto de entrada. Este, aumentar y girar, puede ser un efecto de entrada. Luego voy a ponerle un efecto de salida también con agregar animación que se llama rótula. ¿Sí? Ahí está. Rótula hace que gire hasta que desaparece. Entonces ya tengo tres efectos puestos dentro de este objeto. Entonces me voy a proyectar. Ahí está. Efecto de entrada y el efecto de salida. ¿Por qué ocurrió el de énfasis primero antes del de entrada? Porque ese es el orden en que los asigné. ¿Sí? Primero asigné el de énfasis, luego el de entrada y luego el de salida. Por eso se han ejecutado en ese orden. Luego vamos a ver de qué manera cambiamos el orden de los efectos que estamos asignando. Bien, voy a cambiar de objeto, voy a irme aquí al cuadro de texto belleza. Y aquí también voy a agregarle una animación de entrada llamada forma. Luego voy a agregarle una animación de énfasis llamado, este puede ser color de relleno. Y luego voy a aplicarle otro efecto, un efecto de salida llamado zoom. Ahí está. Entonces acá tengo los 1, 2, 3. Acá aparece un cuadrito con un número por cada efecto que tú añades. Y acá tengo el 4, 5, 6. Ese es el orden de ejecución de cada uno de los efectos. Entonces primero va a ocurrir los efectos de la imagen del logotipo y luego los efectos del cuadro de texto del nombre de la empresa. Entonces voy a proyectar. Ahí está. Efecto de énfasis, efecto de entrada y el efecto de salida. Luego tengo el efecto de entrada del nombre de la empresa, el efecto de énfasis y el efecto de salida. Entonces, así yo puedo ponerle efectos a absolutamente todos los objetos que tengo dentro de la diapositiva, todos los objetos que he insertado dentro de la diapositiva. Ahora, tengo otro botón muy importante dentro de esta misma barra de animaciones, que es el panel de animación. ¿Sí? Panel de animación. Hacemos un clic y aquí va a aparecer a la derecha un panel en donde nos va a indicar el orden en que se ejecutan estas animaciones. Por ejemplo, tenemos aquí la número 1, que es el efecto de énfasis. Luego tenemos la número 2, que es el efecto de entrada. La número 3, que es el efecto de salida. Entonces yo quiero que primero ocurra el efecto de entrada. Entonces lo que voy a hacer es clic en el efecto y simplemente lo arrastro a su nueva posición, que es el primer lugar. Ahí está. Está con el icono de una estrella de color verde. Ahí está. Ya lo reubiqué en el primer lugar. Entonces ahora voy a proyectar. Y aquí ya aparece, en primer lugar, el efecto de entrada, luego el efecto de énfasis y finalmente el efecto de salida. Ahora, yo quiero que ocurran todos los efectos de entrada primero, luego los efectos de énfasis y luego los efectos de salida. Entonces tengo el de entrada aquí, que ya lo tengo identificado, ¿sí? Luego tengo el efecto de énfasis aquí, que lo voy a dejar
lo voy a mandar un poco más abajo y voy a agarrar el efecto de entrada de el segundo objeto del cuadro de texto del título. Lo voy a poner en segundo lugar. Estoy reordenando, ¿ok? Luego voy a poner, en tercer lugar dejo el efecto de énfasis del logotipo y voy a poner el efecto de énfasis del cuadro de texto en cuarto lugar. Y finalmente quedan los efectos de salida. De esa manera yo puedo reordenar los efectos que he añadido a los objetos en esta diapositiva. Entonces voy a proyectar y ahí está. Clic y aparece primero el logotipo. Luego hago otro clic y aparece el cuadro de texto. Luego ocurre el énfasis del logotipo y el énfasis del cuadro de texto. Enseguida se va el logotipo, efecto de salida, y se va el cuadro de texto con su efecto de salida. De esa manera entonces yo puedo reordenar los efectos que he añadido a cada uno de los objetos de la diapositiva. Bien, cada uno de estos objetos que se han ido listando aquí tienen un menú desplegable, ¿sí? Si yo le hago clic aquí en esta pestaña del menú desplegable, me va a mostrar una serie de opciones. La primera opción dice iniciar al hacer clic, luego dice iniciar con la anterior y luego dice iniciar después de la anterior. ¿Qué significa esto? Estas tres opciones te dan la posibilidad de cambiar el momento en que se ejecuta la animación. ¿Sí? Tú puedes hacer que se ejecute junto con la animación anterior o puedes hacer que se ejecute inmediatamente después del anterior. Entonces, en el primero no voy a hacer ningún cambio de esto. En el segundo voy a hacer que el título aparezca después de la anterior. Entonces le hago clic aquí, después de la anterior, y proyecto. Bien, voy a hacer un clic primero para que aparezca mi logotipo. Y sin hacer otro clic aparece automáticamente el cuadro de texto del título, ¿sí? Esto es porque he hecho la configuración aquí de que quiero que inicie después del anterior sin necesidad de yo hacer otro clic. Si le pongo iniciar con anterior, ambos se van a poner al mismo tiempo y se van a abrir al mismo tiempo. Bien, voy a proyectar y vas a ver. Hago un clic y ambos objetos van a aparecer simultáneamente. Muy bien. ¿Ves esta línea verde? Bueno, esa es una línea de tiempo, que en el caso de los efectos de énfasis son amarillas y en el caso de los efectos de salida son rosadas, ¿no? Rojas. Entonces, estas son líneas de tiempo. Yo puedo, gracias a esta línea de tiempo, puedo hacer de que, por ejemplo, si me pongo aquí al comienzo de la entrada del segundo objeto, yo puedo hacer clic aquí y arrastrar el inicio hasta la mitad del inicio del anterior. Miren, acá ya no van a empezar simultáneamente, sino que el segundo objeto va a entrar más o menos a la mitad de la entrada del primero. Vamos a verlo. Hacemos clic aquí, proyectamos y hago un solo clic para que aparezcan los dos, pero primero aparece el logotipo y antes que termine de aparecer el logotipo ya empezó a aparecer el cuadro de texto, ¿sí? Eso es con esta línea de tiempo, manejando esta línea de tiempo. Lo mismo puedo hacer con mis efectos de énfasis. Yo puedo hacer que el efecto de énfasis de este objeto se inicie también con el anterior o se inicie después del anterior o también iniciar al hacer clic, que es como está en forma predeterminada. Y también tengo mis líneas de tiempo con las que puedo ir jugando para darle diferente duración y también diferente momento de inicio, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, que el título
el cuadro de texto de título se demore más en entrar, puedo darle una duración mayor. Ahí está. Puedo hacer que la barra sea mucho más larga. Eso va a hacer de que el efecto dure más. Vamos a ver. Hacemos clic aquí para proyectar y voy a hacer un clic para que entre el primer objeto y enseguida va a entrar el segundo, pero fíjate que se demora mucho más porque he alargado la línea de tiempo de su ejecución. Muy bien. Dentro de este menú de configuración también puedo ponerle opciones de efectos. Puedo cambiar las opciones de efectos aquí, ¿sí? En esta ventana puedo agregarle un sonido al efecto si es que quiero que entre con algún efecto de sonido. Sobre sonidos ya hemos hablado anteriormente cuando hablamos del tema de las transiciones. Acá son los mismos sonidos, el mismo banco de sonidos que maneja el programa, con algunos sonidos, algunos interesantes, otros que la verdad que nunca los uso. Y siempre tienes la posibilidad de poner otro sonido, siempre en el formato que ya indiqué anteriormente. Entonces, si le pongo por ejemplo bomb, si es el efecto de bomba, después de la animación no atenuar, eso significa que el efecto de sonido va a seguir tan fuerte y no va a bajar su intensidad después de ser ejecutada la animación. Aquí puedes aplicar otras opciones de la animación. Puedes ocultar después de la animación, ocultar cuando vuelva a hacer clic con el mouse. Es decir, hay varias opciones. Acá, con esta bocina puedes probar el sonido que has añadido, ¿sí? Y aquí puedes aumentarle o bajarle el volumen. Voy a aceptar y ahí está. Muy bien. Voy a irme a la tercera diapositiva, en donde hay un cuadro de texto y está nuevamente el logotipo. Entonces voy a hacer una animación al cuadro de texto, una animación de entrada. Quiero mostrarte una opción más que se puede configurar dentro de las opciones de animación. Aquí voy a desplegar mi galería porque voy a poner solo una animación de entrada, en donde voy a ponerle una animación de rueda. Bien. La mayoría de estas opciones de animación tiene aquí un botón, se activa un botón donde dice opciones de efectos. Entonces, si tú despliegas aquí, puedes encontrar diferentes variaciones de este mismo efecto. Por ejemplo, es un efecto de entrada por radio. Entonces tienes un solo radio, 2 radios, 3 radios, hasta 4 radios o hasta 8 radios inclusive. También la secuencia puede entrar todo como un solo objeto, ¿sí? Todos los párrafos a la vez o párrafo por párrafo, ¿sí? En este caso no tengo forma de mostrarte esto porque es un solo párrafo lo que tengo acá. Entonces, vámonos a otra diapositiva. En este sí tengo varios párrafos y aquí ya han sido puestas algunas animaciones, ¿sí? Es una animación de aumentar y hundir. Entonces, el efecto que ha sido puesto aquí es el de aumentar y hundir, ¿sí? Que es un efecto de énfasis. Muy bien, si yo proyecto esta diapositiva, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahí está. Es el efecto de aumentar, aumentar. Y cada uno de los párrafos va a ir aumentando en forma individual. ¿Por qué en forma individual? Porque aquí en las opciones de efectos ha sido configurada la opción por párrafo. Si yo le pongo todas a la vez, va a pasar esto, ¿sí? Se van a ampliar todas al mismo tiempo. Y si le pongo como un objeto, es esto. Ya no está, digamos, los párrafos
en forma individual. Te lo voy a mostrar otra vez. Si le pongo como un solo objeto, lo que va a pasar es que va a aumentar de tamaño todo al mismo tiempo. Si es que le pongo todas a la vez, fíjate que cada uno de los párrafos asume su propio tamaño y se montan uno encima del otro porque están siendo, el efecto está ejecutándose en forma individual para cada uno. Luego, si le pongo por párrafo, lo que va a hacer es, como estaba, de aplicar el efecto párrafo por párrafo. Lo mismo ocurre para los efectos de salida. Por ejemplo, voy a agregarle acá una animación de salida. Por ejemplo, la animación de rueda. ¿Sí? Y aquí en opciones de efectos voy a decirle que aplique la animación de salida por cada uno de los párrafos. Entonces, como en realidad son varios efectos los que he aplicado porque han sido divididos por párrafos. Acá me aparecen pues todos los números que indican el orden en el que van a suceder. Por ejemplo, a ver, vamos, ahí está el efecto en el que crece. Va a crecer cada uno de ellos. Voy a abreviarlo haciendo clic. Y aquí van a salir cada uno de ellos. Entonces, si yo necesito intercalar, digamos, una ampliación con una salida, lo que puedo hacer acá es hacer clic en esta flecha desplegable para que me muestre todos los efectos que incluyen este ítem de aquí. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo hacer que sus servicios, que es el primer párrafo, primero ocurre el énfasis e inmediatamente después salga. Lo mismo voy a hacer para reciclaje. Lo mismo voy a hacer para la primera gestión. Luego para la siguiente gestión. Y la valorización ya queda con ese orden. Entonces ya he reordenado, ¿no? Énfasis, salida. Énfasis, salida, énfasis, salida. Vamos a ver cómo se ve al momento de proyectar. Ahí está. Tengo el énfasis. Ya hablé sobre el primer párrafo y este se va. Énfasis. Hablo sobre el segundo párrafo y luego se va. Y así con todos los objetos de la presentación o de esta diapositiva, ¿ok? Bien, de esa manera tú puedes seguir aplicando los efectos que necesites acá. Ya han sido aplicados efectos en algunas de las diapositivas que ves en esta presentación. Como siempre, si tienes alguna consulta, alguna duda sobre este o cualquier otro tema, puedes dejarla dentro del panel de consultas aquí en la página de NetZoom Plus. De esta manera entonces llegamos al final de este módulo número 3. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.